Hola, para este tema vamos a ver lo que son los transistores. Bueno, vamos a empezar a ver el funcionamiento de los transistores. Ya con esto brincamos de tema, dejamos un poquito atrás los temas que les había posteado en la plataforma. Vamos a empezar con lo que son los transistores entonces, pero tienen mucha relación con lo que habíamos visto anteriormente. No sé si había mencionado que estaba basándome en este libro para ver los temas. Prácticamente toda la información que vemos en la materia viene en este libro. Alguno de sus compañeros ya me había preguntado anteriormente, pero no recuerdo si se los compartió o no. Pero bueno, retomando un poquito el funcionamiento de los semiconductores, hablábamos que teníamos semiconductores tipo N y tipo P. Era sobre los que estábamos hablando en los temas anteriores. En este caso, lo que es el transistor también está conformado con dichos semiconductores, pero no es una unión de dos semiconductores, sino en este caso hablamos de una unión de tres semiconductores. El cual tenemos semiconductor tipo N, tipo P y nuevamente tipo N. Pero al ser 3 se pueden cambiar las combinaciones. Entonces también podemos tener tipo P, N, P. Esto me da, por consecuencia me da dos tipos de transistores, tipo NPN y tipo PNP. Vamos a trabajar principalmente sobre los tipo NPN, ¿sí? Cada una de sus terminales tiene un nombre. Tenemos terminal que se llama colector y tenemos la terminal que se llama base. Ahí lo escribí muy feo. Y tenemos la terminal E de emisor. Bueno, en términos generales, el transistor, cuando lo tenemos sin polarizar, también presenta una caída de tensión entre cada una de las uniones de estos semiconductores. O sea que tenemos aquí en la unión esta tenemos 0.7 y en la unión de acá tenemos 0.7 volts. En teoría se supone que esa es la caída, bueno, suponiendo que todos fueran de silicio. Esa caída de voltaje le llamamos que era la zona de empobrecimiento, que era donde tenía que haber un mínimo de tensión, un mínimo de voltaje para que éste empezara a brincar los electrones de un punto a otro y pudieran circular a través de él. Entonces hablamos de que unos elementos eran dadores de electrones y otros tenían huecos en los cuales podían aceptar esos electrones de manera que se llenaran y pudiera haber un intercambio de electrones. Eso ya lo hemos visto en otros videos. Bueno, básicamente es lo mismo que ocurre en el transistor, pero al ser, bueno, esto hablamos de cuando no está polarizado. Al ser polarizado el transistor, lo voy a dibujar diferente. Ahí tenemos cambié la posición del transistor. Tenemos aquí ya un transistor conectado y polarizado. Esto es colector, esto es emisor y esto es base. Esta configuración se le conoce como emisor común. Se me olvidaba. El símbolo del transistor. Tenemos que este es base, colector y emisor. Este es de tipo NPN y para el transistor PNP cambia la dirección de la flecha. En el NPN la flecha va hacia afuera y en el PNP la flecha va hacia adentro. Los pines de conexión se llaman exactamente igual: base, colector y emisor. Base, colector y emisor.
Bueno, tenemos entonces aquí ahora sí, la configuración del transistor como emisor común. ¿Qué me falta? Ah, sí. Esta fuente de voltaje vamos a ponerle fuente de BB, que hace referencia a la base. Esta otra fuente que es BCC, que hace referencia al colector. Aquí tenemos una resistencia de base y por acá tenemos una resistencia de colector. ¿Cómo se comporta el transistor? Bueno, podemos explicarlo por dos sentidos de flujo. Uno es por el sentido de flujo convencional, que es tomando el sentido de la corriente, por ejemplo, del positivo de la fuente, sale y entra al circuito. Por este lado tenemos que sale y entra al circuito. Entonces, si se fijan, las dos corrientes están entrando. Pues entonces lo más lógico es que por el emisor salgan las corrientes. No pueden entrar por los tres puntos, tiene que haber un punto de salida. Entonces, en el caso de pues de sentido convencional, la corriente sale por el emisor. Si habláramos de el sentido de flujo de electrones, pues entonces nuestro sentido de flujo sería al contrario. Tendríamos que el flujo entra por el emisor, tenemos electrones libres, tenemos huecos, y al superar la diferencia de potencial que se requiere entre base y emisor, pues hablamos de que son 0.7 volts, suponiendo que todos fueran de silicio. De hecho, vamos a hablar suponiendo que todos fueran de silicio. Entonces, siempre que hay una caída de voltaje, ahí vamos a suponer que siempre son 0.7 en promedio. Esto va a depender ahora sí que de las características del transistor. Cuando tengamos un número de transistor, lo investigamos en su hoja de datos, en su datasheet, y ahí nos va a decir cuál va a ser la caída de voltaje que hay entre base y emisor. Aquí vamos a suponer que la caída de voltaje entre base y emisor es de 0.7, entonces esta fuente de voltaje tiene que ser mayor a esos 0.7 para hacer que el transistor empiece a conducir. Bueno, entonces decía, en el sentido de flujo convencional, de flujo de electrones, ahí los electrones empiezan a empujar y empiezan a llenar los huecos que hay en la terminal de base. Al ser una terminal muy pequeña, el flujo de electrones llena los huecos y ya ahora sí el circuito se empieza a comportar como un conductor. Entonces empieza a haber movimiento de electrones a través del dispositivo. Pero al ser la base muy pequeña, hay una pequeña porción de corriente, de electrones, que salen a través de la base, y el resto, si no es que la mayoría, se van a través del colector, que ocurre exactamente lo mismo que decía ahorita con el sentido de flujos de corriente convencional. Entra una y salen dos. En el otro caso, entraban las otras dos y salía por una. Pero siempre existe esa relación. Todas las corrientes que entran en un circuito tienen que salir. Entonces aquí entra la mayor parte de la corriente por el emisor y se divide entre base y colector. En sentido convencional entra una pequeña corriente por base, una corriente por colector, y la suma de esas dos sería la de emisor. Entonces vamos a trabajar por el modo convencional. Si trabajamos por el modo convencional, entonces mi sentido de flujo de corriente va a ser hacia acá y va a salir por el emisor. Con esto decimos que nuestra corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Pero la corriente de base es una porción muy muy pequeña, alrededor del 1% de la corriente de colector. Entonces, al ser una corriente muy muy pequeña, podemos decir que la corriente de emisor es muy aproximada a la corriente de colector. ¿Sí?
Y bueno, también tenemos aquí unos voltajes presentes, que hay un voltaje entre esas dos terminales. ¿Cuáles son las dos terminales? Colector y emisor. Entonces, este voltaje lo vamos a conocer como VCE, voltaje de colector emisor. También aquí tenemos un voltaje presente entre base y emisor. Este voltaje va a ser voltaje de base emisor. Pero en el caso de voltaje de base emisor, este voltaje tiende a ser de 0.7 volts al ser de silicio. El voltaje de colector emisor, ese sí puede llegar a cambiar, pero si trabajamos el transistor, en este caso, en esta explicación, vamos a trabajar el transistor solamente como corte y saturación. ¿A qué me refiero con corte y saturación? Pues que es un elemento electrónico que se va a comportar como un interruptor para prender y apagar la luz, pero controlado con una corriente que se le suministra a través de la terminal de base. Por eso tengo esta fuente y por eso tengo esta resistencia. Con esa resistencia voy a limitar la corriente. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para poderlo analizar un poco. Bueno, entonces, como tiene dos estados, el transistor apagado y encendido, corte y saturación, entonces el voltaje de colector emisor se va a comportar de dos formas diferentes. Una, cuando se encuentre en corte, cuando se encuentre abierto como interruptor, el voltaje de colector emisor va a ser igual al voltaje de alimentación que tenemos a través de colector. ¿Por qué? Dijimos que se va a comportar como un interruptor abierto. Entonces tengo mi resistencia, tengo mi fuente de voltaje. El transistor se comporta como un interruptor abierto. Entonces, si yo mido con un multímetro entre el punto A y el punto B, que a fin de cuentas son la conexión de colector y la conexión de emisor, yo llego y mido ahí con un multímetro, pues el voltaje que me va a dar va a ser el voltaje de alimentación, el VCC. Bueno, y si yo tengo el transistor, lo cerré. Si yo tengo el transistor, entonces ahora lo tengo como un interruptor cerrado. Esto sería en saturación. Ahí ya va a cambiar el voltaje que hay entre colector y emisor. ¿Por qué? Sigue siendo el voltaje entre el punto A y el punto B. Al ser prácticamente como si fuera un cable, pues el voltaje, si fuera un conductor ideal, pues sería cero, pero no lo es. Tenemos el elemento central que sería el transistor, entonces tiende a haber una pequeña caída de voltaje ahí en el transistor, pero es mínima. Entonces esa corriente, esa pequeña cantidad que tenemos ahí de voltaje es muy aproximada a cero. Entonces nuestro voltaje de colector y emisor va a cambiar y va a ser voltaje de colector emisor, va a ser muy aproximado a 0 volts. Esto es en corte y esto es en saturación. Bueno, entonces vamos a ver cómo se comporta el circuito. También tenemos por aquí otra característica del transistor
es que este maneja o tiene una ganancia. Esa ganancia está en función de una variable que es adimensional. Esta hablamos que la conocemos como beta. En algunos textos la vamos a encontrar como HFE o también la vamos a encontrar como ganancia. Este es un valor dado por el fabricante. Es un valor dado por el fabricante y en base a ese valor dado por el fabricante depende mucho de cómo se va a comportar el transistor. Incluso ese valor de beta, yo lo conozco como beta, este valor de beta puede llegar a cambiar con respecto a la temperatura. Ese valor de beta está dado a una temperatura, vamos a decirle una temperatura promedio de unos 25 grados centígrados. Si es temperaturas muy bajas tiende a cambiar un poquito, si es temperaturas muy altas también tiende a cambiar un poquito. Pero, bueno, yo lo voy a manejar como beta. Yo lo voy a manejar como beta. Y ya les hice el comentario de cómo lo pueden llegar a encontrar. Así viéndolo a grandes rasgos, podemos determinar el valor de una corriente en el transistor, suponiendo que tengamos aquí una corriente de colector de 10 miliamperes y que tengamos una corriente de base de 40 microamperes. Es una corriente muy pequeña. Dijimos que la corriente era aproximadamente el 1%, no necesariamente el 1%, pero una corriente muy pequeña. ¿Cuál sería la corriente en este transistor? Pues muy sencillo. Pues dijimos que la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Entonces, por lo tanto, sé que son 40 microamperes más 10 miliamperes. Me va a dar la corriente de emisor, que es lo mismo que 40 por 10 a la menos 6 amperes más 10 por 10 a la menos 3 amperes. Si lo sumo, esto me va a dar como resultado ¿qué corriente? Vamos a calcularla. Son 40 por 10 a la menos 6 más 10 por 10 a la menos 3. Esto es igual a, pues es una fracción muy pequeña, 10.04 por 10 a la menos 3, o lo que es lo mismo, 10.04 miliamperes. Con esto se podría confirmar lo que decíamos, lo que les decía, perdón, aquí, que IE es muy aproximada a IC. Y aquí lo tenemos. Tenemos IC que es muy aproximada a la IE. Prácticamente en algunos casos podemos considerar, si tenemos IE, podemos considerarla como IC para completar nuestros problemas y poder darle alguna solución. Bueno. La beta, al ser un dato dado por el fabricante, entonces esta también podemos determinarla. El fabricante nos dice que la beta es igual a la corriente de colector entre la corriente de base. Entonces, al tener ese dato proporcionado por el fabricante, podemos determinar la beta del transistor. Por ejemplo, en el caso de este transistor que tengo aquí en pantalla, pues la beta de este sería la IC, que son 10 miliamperes, entre
los 40 microamperes, esto me daría como resultado una beta de 250. Si se fijan, les dije que era un número adimensional. Ahorita unos minutos más atrás en el video. ¿Por qué? Tenemos miliamperes, se eliminan con miliamperes, microamperes, perdón, y solamente nos queda la fracción. Bueno, abajo tendría que estar en miles, sí, para que nos queden mil, para que se puedan eliminar. Para que fueran miles tendrían que ser 0.040 miliamperes. Ahora sí. Ahora sí se eliminan miles con miles. Y la diferencia la división de esos dos me da los 250, que sería el valor de la beta específicamente de este transistor. Y de aquí podemos hacer otro ejercicio. Por ejemplo, escribo. Vamos a suponer que no sabemos cuál es nuestra IC, que tenemos una corriente de base de 100 microamperes y que tenemos una ganancia o una beta de 175. ¿Cómo le hacemos para calcularlo? Pues muy sencillo, agarro la misma formulita que tenía anteriormente y pongo que despejo IC. Sé que IC es igual a beta por IB. Entonces puedo determinar el valor de mi corriente. $175 por los 100 miliamperes. Y esto me da como resultado que tengo una corriente de colector de 17.5 miliamperes. Y esta sería mi corriente. Esto es micro. 100 por 175. Hagan la operación. Les debe dar 17.5 por 10 a la menos 3. O sea, serían 17.5 miliamperes. Y puedo ir jugando con los números de acuerdo a la información que tenga. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a hacer un ejercicio, en el cual se haga el análisis completo de un circuito con transistor. Vamos a analizar un circuito similar a este. En el otro caso solamente tenemos el transistor. Estamos descartando todo lo demás. Aquí vamos a ponerle ya valores de resistencia para poder determinar cómo se está comportando el circuito. Lo dibujo. Vamos a darle valores. Vamos a tener aquí una RC, una RB, BSC, voltaje de BBB. Y vamos a decir que este es igual a 10 volts. Vamos a poner el mismo valor, 10 volts. Y vamos a darle un valor de resistencia igual a 100 kilo ohms. Vamos a ver qué está ocurriendo con esto. Pongamos la misma beta del transistor anterior, 175. Son los datos que pudiéramos tener en un momento dado. Vamos a determinar entonces cuál es la corriente B de base y en base a eso vamos a determinar cuál es la corriente de colector. Vamos a determinar la corriente de colector y por ende vamos a calcular cuál sería el valor de la resistencia C. Resistencia C no lo tenemos. Vamos a suponer que no lo tenemos, pero tenemos toda la información. La demás información vamos a ver cómo se comportaría y qué valor de resistencia C tendría que ser para que se comportara de esta manera. Bueno, pues entonces también lo podemos hacer al revés. Tener RC y en base a RC calcular lo demás. Esto me va a servir, por ejemplo, antes de continuar, por ejemplo, vamos a decir que yo tengo un microcontrolador. Y este microcontrolador tiene una salida digital. Me proporciona 5 volts y máximo me proporciona 40 miliamperes, suponiendo. Y yo quiero controlar algo más grande, entonces, por ejemplo, un motor. Pues yo conecto un transistor. Con mi transistor puedo hacer el acople y puedo conectar un motor. Hablamos de corriente directa y este motor lo puedo alimentar, por ejemplo,
con 24 volts. Y con el transistor va a ser mi interruptor para poderlo activar, pero este va a ser controlado a través del microcontrolador. Entonces, ¿cómo le hago? Pues yo sé que el motor, por ejemplo, consume X corriente, ¿sí? Y con esa corriente yo puedo determinar la corriente que hay aquí y puedo determinar el valor de la resistencia para que este funcione de forma adecuada. Y ya tengo el acople de potencia para controlar un motor con un microcontrolador. ¿Sí? ¿Qué pasa si conectara directamente el microcontrolador al motor? Pues lo más probable es que lo dañe. De esta manera evito dañarlo. Entonces, una de las posibles aplicaciones. Bueno, fuera de este pequeño paréntesis, entonces vamos a hacer el análisis de a ver qué pasa. Bueno, aquí yo tengo por el lado del voltaje de fuente de base, tengo la resistencia de base ya fija y tengo la beta del transistor. Entonces puedo determinar qué corriente hay aquí. Al determinar qué corriente hay ahí, que sería la corriente B, puedo determinar la corriente que posiblemente va a haber por aquí. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, pues tengo un circuito cerrado en esa parte y está alimentado por esta fuente de voltaje. Entonces, todos los elementos que estén conectados a un circuito, la suma de caídas de voltaje debe ser igual al de la fuente. Entonces, como debe ser igual al de la fuente, pues entonces yo tengo que mi voltaje de la fuente va a ser igual a la suma de todos los elementos que están ahí. ¿Cuáles son? Pues es la resistencia y el transistor. Sé que aquí hay una caída de voltaje. Entonces, lo tengo que poner todo en función de lo que estoy buscando. Voltaje es igual a resistencia por corriente. Resistencia de base por corriente de base. ¿Cuál voltaje? Pues el voltaje que hay en la resistencia B. Más la caída que hay entre base y emisor. La caída entre base y emisor dijimos que la íbamos a tomar como 0.7 volts. Entonces con eso yo puedo determinar el valor de corriente de base. Si sustituyo todo lo que tengo o despejo, vamos a sustituir primero. Tengo 10 volts, que es el voltaje de base. RB la tengo que es de 100 kilo ohms. IB no la tengo, más 0.7. Tengo todos los elementos menos IB, pues entonces despejo IB. Si despejo IB, esto me va a quedar como 10 menos 0.7 entre 100 kilos. Esto me va a dar como resultado un voltaje de 9.3 entre 100 kilos y por lo tanto me da 93 microamperes. Ya tenemos corriente de base. ¿Podemos calcular corriente de colector? Sí, porque ya tenemos la beta. Entonces sabemos que para calcular corriente de colector, esto es igual a la beta por la IB. Entonces, corriente de colector, no la estoy juntando. Corriente de colector es igual a beta 175 por 93 microamperes. Hagan sus cálculos y esto tiene que coincidir y nos va a dar 16.275 miliamperes. Y ahí tenemos la corriente que en este caso circularía a través de IC. Con esto podemos determinar el valor de la resistencia para que funcionara de esta manera, si así lo estuviéramos buscando. Entonces, dijimos anteriormente que
¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Dijimos que cuando el transistor está en corte, el voltaje de colector emisor va a ser igual al voltaje de la fuente. Y cuando se encuentra en saturación, el voltaje de colector emisor va a ser igual a 0. Como yo quiero que este transistor se comporte como saturación, o sea que permita el flujo de corriente a través de él, con esta corriente que tengo aquí, se va a comportar como saturación. Entonces va a permitir que haya flujo de corriente entre emisor y colector. Entonces va a ser el voltaje que va a haber entre colector y emisor va a ser aproximadamente 0. Por lo tanto, entonces puedo determinar el valor de la resistencia. ¿Cómo puedo determinar el valor de la resistencia? Pues el valor de la resistencia va a ser igual al comportarse esto como un interruptor. Tenemos la resistencia C, tenemos nuestra fuente de voltaje, RC, VCC, y tenemos la corriente IC. Pues entonces simplemente con ley de Ohm calculamos que RC va a ser igual al voltaje D que se le está conectando entre la corriente y este va a ser igual a 10 entre 16.275 miliamperes. Por lo tanto, el valor de esta resistencia sería de 614.43 ohms aproximadamente para que este funcionara. Bajo estas condiciones. Y queremos saber cuál es la corriente de emisor. Pues corriente de emisor, dijimos que era la suma de corriente de base más corriente de colector. Entonces es 93 microamperes más 16.275 miliamperes. Pues la corriente de emisor va a ser igual a 16.368 miliamperes. Y esta resulta que es muy aproximada a la IC, que la IC era de 16.275 miliamperes. Y ahí tenemos un pequeño análisis con un transistor. ¿Podemos hacerlo a la inversa? Sí. Por ejemplo, tener RC o algo que funcione como RC. RC a fin de cuentas en este caso es una resistencia de carga. Entonces, ¿qué pasaría? Este va a ser tarea para ustedes. Vamos a suponer que tenemos una fuente de voltaje una resistencia, un LED. Esta fuente vamos a ponerla de 12 volts, esta vamos a ponerla de 3.3 volts, RB, no sabemos qué es RB. Todo el conjunto, todo este conjunto, vamos a decir que es RC. Para que ese diodo funcione, tenemos que tener un valor específico de una resistencia. Esto ya sabemos cómo calcularlo. Ya sabemos cómo calcular la resistencia de LED en base al voltaje de LED. Entonces, de tarea, quiero saber qué es corriente de emisor, cuál es la corriente de base y cuál es la resistencia de base. Resistencia de base, corriente de emisor. Con esta información
que les acabo de explicar simplemente es despejar y buscar la manera de calcular. Vamos a decir que tenemos un transistor con una beta de 150. Eso me faltaba. Beta de 150. Con la información que les acabo de proporcionar, calculen ese y me comparten la tarea en la asignación que les ponga.